Hola, estamos en nuestra cuarta clase de manipulación de títeres. Hoy vamos a ver las entradas y las salidas de nuestros títeres. En los capítulos anteriores quedamos ya preparados para contar una historia de títeres o transmitir un mensaje a través de nuestros títeres. Por lo tanto, manos a la obra. ¿Cuántas personas vamos a participar en la obra? Puede ser una persona manipulando con ambas manos, pueden ser dos personas, pueden ser tres personas o pueden ser muchas personas. Sin embargo, les aconsejo que máximo trabajemos tres personas adentro de un titiritero o sobre una mesa, ya que las entradas y las salidas de los títeres son más fáciles y más naturales si nos manejamos tres personas solamente los títeres, ¿ya? ¿Cómo nos vamos a disponer estas tres personas en torno a la mesa si manipulamos títeres de guante de mesa o en torno al titiritero? El títere principal va a ir en el medio, o sea, el manipulador va a estar en el medio, ¿ya? A mano derecha y a mano izquierda van a estar los otros dos titiriteros. Pueden tener papeles secundarios, pueden tener papeles de narración. De esa manera se llevará mejor la puesta en escena de la obra, ya que el personaje principal siempre va a tener que estar y los otros se van cambiando. No olvidemos que todos los personajes de nuestra obra deben tener características, cada uno diferente. Uno puede ser triste, otro alegre, otro tonto, otro muy inteligente, otro muy malo, otra u otro muy bueno. ¿Para qué? Para que los comentarios entre los títeres, el diálogo entre ellos sea tan rico que haga que el espectador, que los niños o los adultos que nos estén viendo se queden prendados. También es recomendable que tengamos todo tipo de música lista para todas las escenas, escenas alegres, escenas tristes, escenas tensas. Otro tips muy importante cuando estamos dentro del titiritero o listos para comenzar una obra en mesa es que no sepamos de memoria nuestra obra, ¿ya? Para que no escuchemos esto, el movimiento de las hojas tras bambalinas porque se nos olvidó una parte. Otro tip puede ser que saquemos las hojas y las peguemos en el titiritero. Entonces vamos a estar manipulando y vamos a poder ver las hojas. Si no estamos seguros que nos vamos a acordar o estamos un poco nerviosos, podemos pegar detrás del titiritero o abajo de la mesa en que vayamos a trabajar algunos ayuda a memoria. Entonces vamos a trabajar de esta manera y vamos a poder ir leyendo. Ahora, si hacemos eso, vamos a estar un poquito distraídos viendo la lectura y quizás se nos olvide colocar el títere así. Recuerden, básico, así tiene que estar, vertical. No por estar leyendo, hola viejo, ¿cómo estás? Vamos a estar leyendo y el títere va a estar así. Siempre así, ¿ya? Bueno, este día vamos a ver las entradas y las salidas. Veamos cómo va a entrar el títere y cómo va a salir. Yo voy a practicar las entradas y las salidas de mis títeres con este teatrino que tengo acá tipo acordeón. Ya definimos, por allá entramos, por acá salimos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver. Y vamos a entrar caminando. Llegamos al centro, miramos al público, saludamos, podemos decir algunas palabras. ¿Estáis mirando? ¿Quién tiene la caperucita? ¿Ah? ¿Quién la tiene? Y ahora el lobo se va. Otra manera que pudiese entrar el lobo es en forma de escalera. El lobo entonces entra como escalera. Va subiendo hasta que llega a la altura y ahí mira a su público ¿Qué pasa? ¿Ya? ¿Se están poniendo tontos? Me voy. y se va en la escalera hacia abajo. Yo usé una mano para manipular la varilla y la otra para manipular al títere, porque solo tenía un títere adentro. Ahora, cuando yo tengo dos títeres, les saco la varilla y así los puedo manipular a los dos. Vamos a ver cómo entran.
De la misma manera van a entrar por este lado del teatrino. No van a entrar los dos pegaditos, va a ir uno adelante del otro para que se puedan ver. Bien, entonces ahí van. Llegan al centro, miran a su público. ¡Carreguao! 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 El títere que no habla mira al títere que está hablando. Y si este se pone a hablar, ¡No quiero hablar nada! el loro lo mira. Nunca tenemos que dejar un títere descansando mientras el otro habla, porque esto hará que perdamos credibilidad en nuestra historia. Bien, ¡Ya me quiero ir! vámonos, vámonos, vámonos. Y entonces ellos parten y se van por el lado opuesto. Ahora, ¿cómo podrían entrar los títeres si fueran en escalera? Entran de esta manera. Y ahí van a su público, enfocan la mirada en el público y ¡vámonos! ¡Vámonos! Y se van en escalera. ¿Cuál es el movimiento que hago con el codo para que el títere parezca que vaya caminando? Este es el codo y el codo es el que se mueve. Aquí está el títere y voy así. Si el títere va a ir corriendo, el codo se mueve más. Si el títere va a ir caminando, tranquilo. Hagámoslo con el títere. Preparamos a nuestro títere y el títere entonces va a ir caminando. Va a ir corriendo. También puede ser que un títere entre desde un extremo y el otro de otro extremo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí estoy. Uno entró del lado derecho y otro del lado izquierdo, porque tenían que encontrarse. Todo depende del libreto que tengamos en nuestra obra. Yo quiero comerme la caperucita. ¡Oh! Yo no soy la Caperucita. Pero tengo hambre. ¡Oye! Yo soy tu amigo, soy tu amigo. Y entonces ellos pueden irse también de esta manera, hacia atrás, y van bajando. Uno entró del lado derecho, el otro entró del lado izquierdo, tuvieron una conversación y luego, para irse, se despiden, se dan la vuelta y avanzamos hacia atrás mientras vamos bajando los títeres. Esas son las entradas y las salidas. Algo primordial para ser titiritero es perder todo tipo de vergüenza, ¿ya? Porque no son ustedes los que están saliendo en escena, está saliendo en escena un títere con las características y las actitudes que ustedes quieren darle. Por lo tanto, tenemos que dejar la vergüenza a un lado y poder hacer las manipulaciones de los gestos, de la rabia o de la alegría que sienta el títere sin tener ninguna vergüenza. Y poder hacer los tipos de voces también sin vergüenza, que no sea nuestra voz, que sea la voz característica del títere. Tomar mucha aire, practicar con nuestra garganta, hacer ejercicios de vocalización y luego poderle dar al títere las voces que los títeres nos pidan. En este caso, este lorito me pide voz de loro. ¡Carreguao! 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 ¡Oh! Y el lobo me pide una voz más ronca, una voz más varonil. Estoy enojado. Bueno, amigos, espero que sigan practicando con sus títeres y si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios y yo se la responderé con mucho gusto. ¡Chao! ¡Chao, chao! No. Y los títeres se van. Este va a salir por este lado y este va a salir por este otro lado. Y yo me voy. ¡Chao!